Yo soy Fernando Aquino y yo soy agro. Bienvenidos a Soy Agro en este nuevo año, un primer programa arrocero. Hoy nos acompaña Javier Chong, presidente de Industriales Arroceros del Ecuador. Veamos su perfil. Bienvenido, Javier, por acompañarnos en esta nueva emisión de Soy Agro. Cuéntame, ¿qué pasa con el arroz? ¿Por qué el precio de sustentación es alto versus lo que la industria realmente está pagando aquí en el país? Bueno, gracias por la invitación a Soy Agro. Bueno, el tema del arroz es un tema muy sensible. Cuando analizamos los precios de sustentación del arroz en el país y vemos que tenemos niveles de 35,50 contra los mercados internacionales que te dictan niveles de 18, 20 dólares en Estados Unidos, sin considerar los mercados asiáticos, ves la tendencia de que realmente un precio alto en el Ecuador lo que está generando es la motivación o el incentivo del ingreso de contrabando, cuando Perú tiene niveles de precios de 26 dólares y Colombia niveles de 25 y 27. Pero indudablemente algunos de estos países que tú mencionaste tienen subsidio para el agro, como los Estados Unidos y otros países europeos. ¿Qué podemos hacer nosotros para competir contra ese subsidio que no tenemos y con la poca productividad que tienen nuestros campos? Ciertamente tenemos que tener un periodo, pero debemos tener un periodo en el cual el gobierno tenga un apoyo directo en mecanización, ¿sí?, para poder incrementar la productividad en campo. ¿Sí? Luego de pasar un periodo, tenemos que dejar libre también el mercado para que de esa manera no se sigan generando los incentivos al ingreso de contrabando que han generado una reducción de cerca de 72.000 hectáreas durante los últimos 5 años. Y en estos últimos años ha habido una contracción en la economía nacional en cada uno de los sectores. Sin embargo, la agricultura es uno de los sectores que más le aporta al PIB nacional. Es por eso que se dice que se debe volver la mirada al campo. ¿Tú qué opinas con respecto a la productividad de nuestros campos? Si es que finalmente el MAG empezara a trabajar de la manera adecuada y tuviéramos tecnificación y tuviéramos nivelación a cero de nuestros campos, nuestros productores arroceros, el 70% de los productores del litoral son arroceros, podrían producir hasta el 16% más, dicen los textos, ¿verdad? ¿Qué haría entonces el mercado, la industria o el Estado para poder absorber toda esa producción que hoy por hoy no puede ser absorbida por los precios? No somos competitivos con los países vecinos. No podemos depender en este tipo de negocios donde los privados somos los beneficiados, no podemos depender de lo que haga o no haga un Estado. ¿Sí? Si ciertamente puede crecer la productividad en el Ecuador, no necesitamos llegar a tener los precios en los mercados internacionales. Simplemente tenemos que tener un precio interno que nos permita bloquear nuestras fronteras. Hoy en día la productividad y la cantidad de hectáreas que tenemos sembrada alcanza simplemente para cubrir el mercado interno. Ahora, no olvidemos, Colombia es un país que ha venido teniendo déficit de niveles de 350.000 toneladas hasta 500.000 toneladas, ¿sí?, según la información trasladada por productores o industriales colombianos. Y Perú es un país que tiene déficit de niveles de 225.000 a 250.000 toneladas. El mercado meta está aquí al lado. Nuestro mercado está aquí junto, ¿sí?, y podemos valernos de los temas logísticos. Pero ¿cómo bajamos precios para poder producir más y poder exportar? Productividad, y necesitamos obviamente para productividad recuperar, mejorar la mecanización, y hemos podido ver cómo los últimos años hemos crecido considerablemente en la calidad del producto. Revisemos. Salvo las semillas, que no hemos mejorado en varios años, y eso es una de las deficiencias más grandes que tenemos dentro de tu sector, precisamente. Si ciertamente no ha cambiado en su totalidad, sí hemos visto cómo ha migrado
ciertos tipos de semillas como las famosas 09, 11 que llegaron a dar un alivio al mercado interno, ¿sí? Y vimos cómo cambió también una reducción considerable de la siembra de las semillas de INIAP 14, por ejemplo, que en su momento llegaron a cubrir prácticamente el 60% del mercado interno y hoy no tienen más mercado que el 8% del mercado interno. Pero me decían hace unas semanas que nuestras semillas están caducas, que no tenemos unas semillas altamente productivas como para poder suplir esa demanda que puede existir en los países vecinos y que Ecuador hoy no lo está produciendo. ¿Qué pasa con INIAP? ¿8 años de dormir? A ver, este tema de semillas no es fácil el cambio, ¿sí? Es lento, pero hemos podido ver también cómo nos hemos empezado a recuperar. Antes solamente contábamos con semillas tipo INIAP, niveles de 6.8 centímetros, ¿sí? Con una buena productividad en campo, efectivamente, pero con un centro yesoso que no tenía, o en ese momento el mercado podía consumirlas. Pero desde que en el 2012 tuvimos un ingreso de contrabando, en ese tiempo en niveles hoy de 24 mil. El contrabando entonces. Sí. Bueno, fue productivo porque más que productivo, o sea, fue beneficioso. Presionó al mercado a cambiar. No nos olvidemos que un ecuatoriano consume casi 100 libras al año, 99 libras al año. Nos transformamos en verdaderos catadores de arroz, más allá de si nos consideramos o no verdaderos catadores. Pero el ecuatoriano te identifica rápidamente si el arroz está suelto, si el arroz ha rendido lo suficiente, si tiene el sabor que nosotros quisiéramos. Entonces, al ingresar esta variedad peruana, presionó al mercado a que migre a semillas granos extra largas y sin yeso. Bien, entonces en la región promedio todos consumimos alrededor de 45 kilos, pero en Perú consumen 47.4, me comentabas. Sí, tenemos un consumo mayor Perú, probablemente por la gastronomía que tienen. Qué rica esta comida peruana, pero la ecuatoriana no se queda lejos. Oye, ¿qué opinas al respecto de los policultivos? Es una tendencia que se está dando en los países asiáticos en donde cultivan arroz y tilapia a la par. Tiene un sabor distinto y tiene un mercado exquisito. ¿Eso se puede dar en el Ecuador? ¿Nuestros productores y consumidores están listos para ello? Es precisamente una de las propuestas que hay que generar una inversión en I+D, en la inversión y desarrollo, no solamente en campo, sino también en industria. Tenemos que comprender que la industria ecuatoriana, en el ámbito de arroz, no es una industria grande, necesita financiamiento flexible para trabajar en este tipo de proyectos, para abrir nuevos nichos de mercado. Y hablando de nuevos nichos de mercado, ¿por qué no nos expandimos hacia lo orgánico y a lo ecológico? ¿Hay certificaciones orgánicas para ese tipo de productos en arroz en el Ecuador? Existen, se hicieron pruebas iniciales que por los costos de producción no fueron rentables. Sin embargo, hay que ir desarrollando. No podemos pensar solamente en el Ecuador. No nos olvidemos, Ecuador es un país de 16 millones de habitantes. ¿Cuántas personas realmente van a consumir producto orgánico? Nos complica el poder desarrollar este tipo de productos. Para consumo nacional sí, pero indudablemente hay un mercado cautivo de todo lo que es ecológico y orgánico en el mundo entero, que paga muchísimo más por una excelente calidad. ¿Podríamos ser también proveedores de ese tipo de productos y ese tipo de mercado ser atractivo para el Ecuador? Es posible accederlos, sin embargo habrá que ir trabajando en el desarrollo de estos tipos de mercados, ¿no? Desde el punto de vista de la industria, hay empresas que ya han empezado a activarse por el lado de ir generando nuevo tipo de productos, pero el mercado ecuatoriano no da para el consumo. Tenemos que pensar en mercados internacionales y tenemos que pensar en el apoyo a las oficinas comerciales del país para poderlos promocionar. ¿Qué necesitas tú como industrial para despegar en el arroz en el Ecuador? ¿Qué necesitamos para crecer? Líneas de financiamiento a largo plazo, ¿sí? En la que podamos invertir principalmente en equipos de recepción, secado y almacenamiento que le permita al pilador llegar a una cosecha y poder captar o absorber rápidamente los inventarios que están en campo. Eso es un beneficio directamente al productor, que va a poder recibir una campaña, una cosecha con mayor capacidad de almacenamiento, y va a poder dar un flujo mayor también. Sin embargo, tiene que ir acompañado de políticas de precio técnicos que te permitan no generar un incentivo al ingreso de nuevos inventarios, es decir, de contrabando. Muchísimas gracias por acompañarnos. El tiempo me queda corto. Tendremos una próxima emisión de Soy Agro en temas de arroz. Hay mucho que decir del arroz en nuestro país. Somos grandes consumidores y grandes productores. Muchísimas gracias por acompañarnos, Javier.
Muchas gracias por la invitación. Desde el sector arrocero, si ciertamente en los últimos años hemos tenido problemas, evidentemente durante los 2 últimos años o año y medio hemos visto cómo empieza a recuperarse y empezamos a ver la luz al final del túnel. ¿Sí se puede mejorar? Muchísimas gracias. Yo soy agro. Nosotros somos Arroz Imperial. Estamos ubicados en el kilómetro 54 vía Durán-Babahoyo. Tenemos más de 30 años en el mercado. Primero ingresa un camión de proveedor o productor. Se le coge diferentes muestras y se los analiza en el laboratorio. Una vez analizado se procede al desembarco del producto. Desembarcado se selecciona de acuerdo al grano y se los envía a las secadoras. Una vez que tenga el grado o alcance el grado de humedad que es de nuestras especificaciones, el arroz se pasa a almacenar en los diferentes silos que nosotros tenemos. Cada silo está clasificado de acuerdo a la variedad del arroz. Luego de haber terminado el proceso de secado del arroz imperial, tenemos un primer proceso que es la zaranda. En este proceso lo que hace es separar el arroz cáscara de aquello que viene del campo o las impurezas, como son piedras, palos, etc. Pasando por un segundo proceso o un segundo equipo, como es el descascarador. Luego pasando por un proceso del que es el BTA, donde hace que pula el grano, en el cual ya nosotros vamos a tener ese grano blanco, donde se lleva nuevamente este proceso y se va al envejecido. Nosotros con pruebas de rendimiento del arroz podemos escoger en qué van a ser envasados, ya sean en quintales, arroberas o fundas. Cada uno de estos productos cuentan con la mayor calidad dentro del mercado. Luego de casi 40 años de constitución de empresa, los objetivos han sido variados, ¿sí? Tenemos que considerar ya no solamente un producto que sea blanco, un producto que sea graneado, ¿sí? Que tenga alto rendimiento al momento de cocinarse en la olla. Tenemos que pensar más allá de esto porque tenemos un consumidor ecuatoriano que consume cerca de 100 libras anuales, lo cual lo hace un consumidor exigente. Tenemos que llegar a otro nuevo nivel en el que veamos otro tipo de calidades en el grano, granos extra largos, ¿sí? Y pensar en que la industria tiene que migrar hacia certificaciones internacionales con la intención de competir precisamente contra esos mercados internacionales que hoy en día nos han venido afectando. Podemos considerar que de hecho el mismo contrabando que ingresó en el Perú durante el año 2016 de manera indiscriminada, llegando a cubrir prácticamente el 10% del consumo nacional, tiene que ser contrarrestado precisamente trabajando en calidad. Dentro precisamente de la orientación o buscando el objetivo, tenemos que pensar en el campo en capacitación para cambiar las prácticas agronómicas y en la industria trabajar a las certificaciones internacionales, lo cual va a presionar a que la industria trabaje hacia la cultura de sus empleados. Mi cosecha es mi orgullo. Todo lo que sé lo aprendí de mi abuelo y padre. Lo que no sé es cómo sacar la autorización del uso del agua de Senagua. Pero mi compadre lo resolvió al instante. Y ahora mismo me voy a Caizona. ¿Obtener préstamo para tus cultivos se te hace complicado y demorado? Con Modernagro, eso es tema del pasado. Gestionamos tu crédito evitándote tiempo en tramitología con un 12% de interés semestral. Asistencia técnica personalizada en todo el proceso. Transportamos tu crédito en insumos a tu localidad y abrimos tu cuenta de ahorros sin costo. A diferencia del Chulco, que te cobra un 10% mensual, que es igual a un 60% semestral, sin asistencia técnica ni asesoramiento, poniendo en riesgo tu economía y tu integridad. En Modernagro, confiamos en el agro. Yo soy agro.
Hola, continuamos aquí en Palestina y de verdad que me encuentro con maravillas en Palestina. Ahora me encuentro con el arroz orgánico de Enrique Cuello, expresidente del Centro Agrícola de Yaguachi. Y ahora estás haciendo arroz orgánico. Cuéntanos la experiencia, por favor. Ya, yo desde hace algún tiempo tengo produciendo arroz con insumos ecológicos. Este año, por primera vez, la empresa que me provee estos productos ha sacado al mercado un producto que reemplaza a la urea, a los sulfatos, a los nitratos. Muy bien. O sea que ahora sí podemos decir que tenemos un arroz mínimo ecológico, por no decir orgánico, porque en realidad los insumos son orgánicos. ¿Cambia el sabor? Lógicamente, es un sabor más delicioso. Lo que estamos haciendo es simplemente volver la mirada al campo, regresar a los tiempos antiguos cuando no se utilizaban los químicos. Mejor producción, mejor rendimiento y mejor sabor. Y en productividad, cuéntame, ¿cómo te va con el arroz orgánico? Ay, una maravilla. ¿de verdad? A ver. Sí, yo he cosechado 63 sacas por cuadra, que más o menos viene a salir... por encima del promedio. Exactamente, estoy por encima del promedio. Viene a salir unos 80 y pico de sacas por hectárea. Así es. Entonces tengo un muy buen promedio. Rendimiento. Sí. Muy bueno. Y podríamos aumentar. ¿Y esto es con qué semillas? Para hacer este arroz no se toma en consideración la semilla. Puede ser cualquier semilla, simplemente es el tratamiento que se le da al arroz. Los productos que se utilizan para obtener la calidad del arroz son naturales, productos naturales. Pero antes, cuando estábamos en tras cámaras, me comentabas que como campesino, agricultor, arrocero, tú quisieras tener otras opciones. Digo, si el Estado te da un kit, ¿por qué el kit no puede ser también de productos orgánicos? Si tiene el mismo valor, es lo que me comentabas tú. Exactamente, parece que aquí hay un divorcio entre lo que se dice y lo que manda la Constitución. ¿Por qué? La Constitución manda a producir sano, a alimentarnos sano, pero lamentablemente no hay alternativas. Mi emprendimiento parte de una empresa privada, más no del gobierno. Ni de las instituciones de gobierno. Pero hay otros centros agrícolas que quieren sumarse a esta Exactamente, Daule, Juján, ya está Yaguachi, Daule, Juján, y poco a poco los demás compañeros presidentes de estos centros agrícolas están interesándose en hacer esa producción. ¿Ya pensaron el nombre? Estamos y ahí queremos pedirle Yo me ofrezco, la ayuda con mucho gusto. a las entidades de gobierno para que nos ayuden a patentar la marca. En la Cámara saquemos la marca. Por intermedio de la Cámara, y porque somos socios de la Cámara. A patentarla. Cámara de Agricultura de la Segunda Zona, adelante con este proyecto innovador de un centro agrícola que se abrirá a los demás centros agrícolas y por ende a la Cámara de Agricultura. Muchísimas gracias por estos desarrollos, porque la innovación y los cambios son los que nos producen nuevas oportunidades de mercado y nuevos nichos de comercialización de nuestros productos. De verdad felicitamos tu trabajo y muchas gracias por ser parte de Soy Agro. Y si me dan un paréntesis, favor. por favor, quisiera hacer un llamado a los dueños del mercado, a la gente que se dedica a la actividad de compra-venta de arroz. Por favor, separemos un espacio para este arroz sano, este arroz ecológico. No estoy encontrando mercado y ese es un problema que se me está presentando ahora. Espero pues tener la colaboración de la gente que se dedique a este ámbito, a esta comercialización, que nos ayude a abrir mercado. Para abrir mejor el mercado necesitamos patentar la marca. Yo te espero para una entrevista de radio, entonces vamos profundizando este tema. Perfecto. Sigan en sintonía de Soy Agro.